Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy les traigo algo muy controversial sobre Ed y Lorraine Warren. Díganme ustedes qué prefieren. ¿Saber una verdad que arruine su visión sobre algo o saber una mentira que los va a hacer felices? Hoy vamos a poner algunas cartas sobre la mesa acerca de estos famosos investigadores paranormales y al final cada quien sacará sus conclusiones y sus opiniones. Así que vamos a comenzar. Datos curiosos de Ed y Lorraine Warren. Ed y Lorraine Warren son tal vez la pareja de, entre comillas, investigadores paranormales más famosa del mundo. Muchos de nosotros los hemos conocido principalmente por las películas, algunos otros por los libros. Edward Warren Mainey nació en 1926 y murió en el 2006 a la edad de 79 años. Su esposa Lorraine Rita Moran nació en 1927 y murió el año pasado en 2019 a los 92 años de edad. Se dice que ellos investigaron muchos casos. Algunos de los más famosos fueron la casa maldita de Amityville, del que por cierto ya hablamos en el video anterior, así que si no lo han visto por favor corran a verlo y recuerden suscribirse para no perderse ningún capítulo. También se los dejaré en la descripción. También investigaron el caso de la muñeca poseída Annabelle, el poltergeist de la familia Enfield, el caso de la familia Perron, el caso del hombre lobo, entre muchos más. Resulta que Ed y Lorraine Warren se conocieron muy jóvenes a los 16 años. En esa época, Edward trabajaba en el Teatro Colonial de Bridgeport y la mamá de Lorraine frecuentaba el lugar en compañía de su hija. Al poco tiempo, por causas de la Segunda Guerra Mundial, Ed entró a la Armada y tuvo que ir a la guerra. Allí se hundió el barco en el que él estaba y por este motivo le dieron 30 días de descanso que aprovechó para volver a Connecticut y casarse con Lorraine. Después Ed tuvo que regresar a la guerra y cuando finalmente estuvo de vuelta en casa, ya había nacido su única hija Judy. Según ellos mismos decían, tenían muchísimas cosas en común, que principalmente eran las experiencias paranormales que cada uno había vivido. Lorraine decía que ella tenía un don para ver luces alrededor de las personas. Era como una manera de ver la energía que tenían. Y se dice que en una ocasión ella le dijo a una monja de su colegio que sus luces eran mucho más brillantes que las de la Madre Superiora, y por este motivo fue castigada. Así que ella decidió no compartir más como su don con las personas, únicamente hasta que conoció a Edward. Por otro lado, Edward dijo que durante su infancia él también había experimentado cosas paranormales. Generalmente ocurrían entre las 3 de la mañana. Y lo que decía era que salían una especie de rostros flotantes de su armario que se quedaban mirándolo fijamente. Por supuesto esto lo asustaba mucho, así que él salía corriendo a la habitación de sus padres. Decía que el que lo más asustaba era el rostro de una anciana que parecía vigilarlo todo el tiempo. Cuando ellos se casaron eran una pareja muy joven y no tenían mucho dinero, pero pronto idearon una manera para conseguirlo. A Ed le gustaba pintar cuadros y él se quedaba fuera de las casas pintando cuadros de posibles apariciones y fantasmas extraños o paranormales que habitaran el lugar. Luego, en compañía de su esposa, lo ofrecían a las personas de la casa para que lo compraran y la condición era que ellos iban a investigar y a expulsar la presencia que estuviera en el lugar sin cobrar nada. Pero ellos eran los dueños de la historia. Y de esta manera comenzaron a hacerse fama de investigadores paranormales. Se dice que investigaron más de 10.000 casos a lo largo de toda su vida, y en el proceso ellos recolectaban objetos que estuvieran relacionados y los almacenaban en su casa. Finalmente fueron haciendo un museo de cosas terroríficas que aún hoy se puede visitar. Y por supuesto el elemento más importante es la famosa muñeca Annabelle. La imagen que nos ha pintado Hollywood en realidad es muy idealizada. Es una pareja de personas muy creyentes de Dios, su fe es muy grande, tienen un profundo amor el uno por el otro y combaten todas las formas del mal. Y en efecto hay quienes dicen que eran personas agradables, pero inventaron historias como forma de hacer dinero. De acuerdo a varios investigadores, a personas de ciencia, a demonólogos, a sacerdotes y demás, muchas de sus historias se ponen en tela de juicio. Así que solamente vamos a hablar sobre algunos de los casos más famosos para no extendernos tanto.
y en otra oportunidad retomaremos los que nos hicieron falta. La casa maldita de Amityville. Como ya les había contado en el video anterior, esta casa existe y en realidad ocurrió un suceso muy feo. Es el lugar donde ocurrió la masacre perpetrada por Ronald DeFeo Jr. de 23 años el 13 de noviembre de 1974 en la madrugada, cuando de repente se despertó y decidió matar a sus padres y a sus hermanos disparándoles con un rifle mientras dormían. A mí este tipo de casos me indignan, así que les haré un pequeño resumen para no hablar mucho al respecto. Un año después, la familia Lutz compró la casa y se mudó al lugar, y desde que llegaron comenzaron a ocurrirles un montón de cosas súper paranormales. Pues resulta que ellos, en colaboración de un escritor llamado Jay Anson, escribieron un libro en donde relataban todas las cosas extrañas que les había ocurrido a la familia. Ellos decían que era una historia de la vida real y gracias a esto el libro se volvió bestseller y vendieron millones de copias. También vendieron los derechos para películas por grandes sumas de dinero. Al ver esto, el abogado de Ronald DeFeo aprovechó la situación y se alió con la familia Lutz y con el escritor. El trato era que tenían que sostener que la casa estaba maldita para así poder alegar que el señor DeFeo, el asesino, había sido poseído por fuerzas sobrenaturales y tenía voces en su cabeza que obligaban a matar a su familia. Esto por supuesto atrajo la atención de la pareja Warren, quienes intentaron colarse en el asunto para investigar. Pero pues realmente ya les habían ganado la historia, así que ellos intentaron tomar algunas fotografías y dijeron que habían tomado una foto de un fantasma súper real en la casa. A día de hoy se cree que esta foto es falsa y el niño fantasmal era un niño que era hijo de alguno de los reporteros que estaban en el lugar y lo utilizaron para tomar la foto. Hubo una gran cantidad de pruebas que demostraron que la familia Lutz en realidad eran oportunistas que intentaron hacer de la masacre un negocio, sin importarles que este señor fuera culpable o no y que hubiera matado a su familia a sangre fría, sin ningún remordimiento de absolutamente nada, ni estar poseído por ninguna fuerza demoníaca. Ahora pasaremos al caso de Annabelle. Según los Warren, había una pareja de chicas que eran estudiantes de enfermería y tenían un caso muy especial. Eran Donna y Angie, que vivían juntas. Y un día la mamá de Donna le regaló una muñeca de trapo bien bonita que venía con una sorpresa incluida, pues comenzaron a suceder un montón de cosas extrañas. Las chicas decían que siempre dejaban la muñeca sobre la cama como adorno y cuando ellas regresaban la muñeca estaba en una posición diferente a como la habían dejado. El novio de Donna, llamado Lou, decía que la muñeca tenía una energía muy extraña que no le gustaba mucho. Al poco tiempo el suceso se intensificó y la muñeca comenzó a aparecer en diferentes partes de la casa. De repente comenzaron a encontrar unas notas en papel pergamino que parecían ser escritas por un niño pequeño y decía ayuda o ayuda a Lou. Entonces las jóvenes asustadas acudieron a un sacerdote y le contaron lo que estaba sucediendo. Este señor a su vez se contactó con otro sacerdote que tenía un rango más alto y él fue el quien decidió que esto estaba muy extraño y que había que contactar con una pareja de investigadores que él conocía, que eran los Warren. Resulta que una medium le había dicho a Donna y a Angie que en realidad la muñeca estaba conectada con el alma de una niña que se llamaba Annabelle Higgins, una niña que fue asesinada en Missouri en 1830. También decía que disfrutaba mucho de la compañía de Donna y de Angie y por eso pedía permiso para habitar a la muñeca y compartir con ellas. El par de estudiantes aceptaron y dijeron ok, vamos a convivir todas. Creo que la gran mayoría no se compadecería de un fantasma, así que es muy extraño. En algunas ocasiones se dijo que Lou, el novio de Donna, había tenido varias pesadillas en donde él soñaba que era estrangulado. Cuando él se despertaba tenía algunas heridas superficiales. Coincidencialmente, la muñeca Annabelle estaba en los pies de su cama. Entonces, cuando los Warren intercedieron en el caso, dijeron que no había el espíritu de una niña que estuviera atado a la muñeca. Lo que realmente había era un demonio que pretendía poseer el alma de Donna. Decían que las chicas escuchaban ruidos muy fuertes en la casa que al parecer provenían del cuarto de Donna,
pero cuando iban a mirar todo estaba aparentemente normal. Entonces un día de repente Annabelle intenta estrangular a Lou y esto se sale de control. Allí los Warren realizan un exorcismo en compañía del sacerdote que los había contactado, pero no pueden liberar el artefacto. Así que deciden llevar la muñeca a su casa para controlar el mal que la posee. Cuando iban camino a su casa, ellos decidieron tomar unas carreteras alternas para no tomar la principal, por si algo extraño ocurría producto del mal que llevaba la muñeca. El motor del carro dejó de funcionar, también en algún momento perdieron los frenos y casi tienen un accidente y les pasó de todo. Hasta que Ed saca una botella de agua bendita rociando la muñeca. Todo se calma y de esta manera pueden llegar a casa. Ellos conservan la muñeca en un estante de vidrio en el museo que hicieron en su hogar. Naturalmente la muñeca Annabelle original no da miedo, pero Ed dijo que en una ocasión una persona fue al museo y se burló de la muñeca. El resultado era que cuando este sujeto iba camino a su casa tuvo un accidente y falleció. ¿Pero quién era esta persona? Pues nadie sabe. No tenía nombre, no había un lugar de domicilio en donde viviera, tampoco había una noticia relacionada, no había nada al respecto que relacionara el caso de alguna persona que le sucedió esto con lo de la muñeca Annabelle. También con relación a Donna y a Angie ocurre lo mismo. No había nombres y apellidos completos de algunas personas que les hubiera sucedido este caso paranormal. No existe documentación alguna que identifique a las chicas, tampoco a Lou, el novio de Donna, ni mucho menos a los sacerdotes que estuvieron involucrados en el caso. Vamos a pasar al caso de la película de la monja. Este fue un recurso muy ingenioso por parte de Hollywood para crear terror. Usaron la figura demoníaca de Balak, quien según la Biblia en efecto es un demonio nombrado así, y él frecuentaba lugares que habían sido habitados por los seguidores de Cristo, como los sacerdotes y las monjas. Por este demonio ni en broma ha sido pintado como una monja. Según la Biblia, la representación es la de un niño que tiene alas y cabalga un dragón de 2 cabezas con el que lidera 38 legiones de demonios. Pero pues por lógica resulta mucho más aterrador imaginarse la figura de una monja demoníaca en vez de la de un niño. Además por la carga significativa que tiene la figura de una monja y que sea diabólica. Sin embargo, yo acepto que a mí me gustó la película y la he repetido varias veces. Hablemos sobre el caso del conjuro. Esta es la historia de la familia Perron que vivían en una casa antigua, los padres y sus 5 hijas. Ellos decían que sucedían cosas extrañas en la casa. Había ruidos, también veían y sentían presencias extrañas y algunas cosas cambiaban de lugar. Pues en la película y la historia de los Warren del Conjuro, la premisa es que la casa pertenecía a una bruja antigua llamada Bathsheba, que ella sacrificaba a sus propios hijos. Ella quería tener a la familia de la mamá, es decir, a su esposo y a sus hijas. Entonces los Warren entran a investigar pasándoles cosas terribles. Ellos ven cadáveres, ven a la bruja ahorcada, tienen que hacer un exorcismo de emergencia y de esta manera liberan al hogar de la presencia maligna. Pero resulta que la familia dijo que el exorcismo y esas cosas nunca sucedieron. Además, estos rituales de exorcismo son realizados por sacerdotes que deben tener un permiso especial por parte de la iglesia. Y deben tener una preparación especial porque se cree que estos son fuerzas y eventos muy fuertes. Y no es como decir, hoy me levanté con ganas de hacer un exorcismo y como me sé algunas oraciones, pues voy a hacerlo. Los Warren nunca tuvieron un permiso como este por parte de la iglesia para que pudieran ir exorcizando cosas. Además, respecto a este caso, hay cosas legales que tumban la historia. Un escritor llamado Gerald Brittle en los 80 escribió algunos libros sobre la vida de los Warren. Pues en 2016, cuando la película del Conjuro estaba próxima a lanzarse, Gerald Brittle demandó a Warner Bros., alegando que el acuerdo que él había establecido con los Warren mucho tiempo atrás le concedía la exclusividad sobre toda obra basada en su trabajo. Básicamente, Brittle decía que Warner Bros. Debía haberle comprado los derechos sobre su libro, The Demonologist, The Extraordinary Career of Ed and Lorraine Warren, en el que con alta probabilidad se había inspirado el guión del Conjuro de James Wan. Wan había elogiado el libro de Brittle en Twitter antes de que el Conjuro comenzara a producirse.
Brittle le exigía una compensación de $900 millones a Warner Bros. Por haber infringido los derechos de autor. Entonces los abogados de Warner Bros. Se defendieron diciendo que la película no estaba basada en ningún libro, sino en los hechos reales, y nadie podía tener la exclusividad de lo que pasaba en la vida real. Pero inteligentemente los abogados de Brittle se defendieron argumentando: si está basada en hechos reales, tienen que probar que la historia del caso de la granja Perron que muestra El Conjuro sucedió tal como lo muestra la película. De esta manera, Warner tenía que demostrar que en efecto habían existido los fantasmas y las posesiones de la película. Pero como es de suponer, no había pruebas de exorcismos, de posesiones, de nada. En el filme dicen que una bruja se ahorcó en la casa, que había cultos satánicos y sacrificios infantiles. Pero como los demandantes de Brittle afirmaron, no existe ningún sustento histórico de nada de esto. Así que no hay otra explicación que la película se haya basado en el libro, que sí incluía todas estas cosas. Este señor en el pasado defendía el trabajo de los Warren, pero ahora decía que lo habían engañado, que él les había creído y por este motivo había escrito los libros. Aquí finalmente Warner no pudo demostrar que esto realmente hubiera sucedido, porque curiosamente la familia vivió en esa casa por 10 años y no hay pruebas ni testimonios de estas personas donde dijeran que había una bruja diabólica o que exorcizaron a alguien y otros datos más. La familia el día de hoy dice que sí sucedían cosas extrañas y que había algunos fantasmas que se fueron enterando con el tiempo, que algunos se habían suicidado o que habían muerto de causas naturales. Ellos en general no eran espíritus malos y nunca les hicieron daño. En pocas palabras dicen que aprendieron a convivir y que creen que seguirán ahí por siempre. La bruja se cree que en realidad no era una bruja. Era una señora llamada Bathsheba Sherman de 1800, que en realidad se cree que murió de causas naturales a una edad avanzada y simplemente tenía un nombre extraño. El caso concluyó en que Warner Bros. Y Gerald Brittle llegaron a un acuerdo por fuera de la corte y la demanda fue retirada. Lo más probable es que le hayan dado una gran suma de dinero o que Bathsheba lo hubiera poseído para retirar la demanda. Estos son solo algunos casos que comentaré y les daré otros datos muy polémicos. Existe una mujer llamada Judith Penny que afirma haber vivido con los Warren durante más de 40 años y también haber tenido una relación extramarital con Ed Warren con el consentimiento de su esposa Lorraine. Ella lo acusó de ser pedófilo y un depredador sexual. Dice que la obligó a tener una relación con él cuando ella tenía solamente 15 años de edad y todo esto, como ya dije, con el consentimiento de su esposa Lorraine. Afirmó que en una ocasión estuvo en embarazo y cuando Lorraine Warren se enteró, la obligó a que abortara porque esto ponía en riesgo la imagen de la pareja y de Ed Warren. Dice que el día que la recogieron en el hospital después de realizarle el procedimiento, la dejaron sola. Y la versión que ella tenía que decir era que alguien había entrado en su apartamento y la había violado. Pero Judith se negó a hacer esto y dijo que ella no iba a decir mentiras. Lo más extraño de estas acusaciones es que después Lorraine Warren hizo un acuerdo demasiado preciso con New Line Cinema. En él estipulaban que nada del conjuro ni el material relacionado los Warren podían verse involucrados en crímenes, incluyendo sexo con menores, pornografía infantil, prostitución o abuso sexual. Y tampoco ni ella ni su marido podían verse relacionados en algún tipo de relación extramarital. Esto es algo muy extraño para escribir cosas tan específicas, tan explícitas y tan oscuras en un contrato. El propio abogado de Lorraine dijo que ella nunca había hecho un contrato con un lenguaje tan explícito en el pasado. Algunos datos curiosos que decía Ed Warren era que existían las horas psíquicas y las apariciones más terroríficas suceden alrededor de las 3 de la mañana porque es un insulto a la Santísima Trinidad. Él apoyaba sus teorías en fotografías donde salían bolas o barras de luz, ni siquiera en las cosas que dice la Biblia. Generalmente estas figuras blancas son haces de luz que se mezclan en la cámara o en el momento del revelado. Y la hora de las 3 de la mañana es la hora de la muerte según la iglesia, por la hora en que murió Jesús, mas no por ser como tal un insulto a la Santísima Trinidad. También Ed recomendaba llevar un frasco con agua bendita. También decía que si una persona poseída cruza la mirada contigo, no puedes ser el primero en romperla porque demuestras debilidad. Así que todos a practicar duelo de miradas.
Otra cosa es que cuando ellos realizaban una investigación, no permitían que nadie se inmiscuyera en el asunto. Muchas de sus historias fueron publicadas en libros en los que siempre decía, esta es una historia basada en la vida real. Así fue como lograron llegar a Hollywood vendiendo los derechos de las historias y haciendo mucho dinero de esta manera. Las películas han recaudado en taquilla más de 1.500 millones de dólares y por charla que daban cobraban más de $1.000. Lo más desconcertante de esto es que las historias siempre son narradas por Ed Warren como de lo que pasó, pero no hay pruebas que puedan sostenerlas. Nunca hay personas con nombres y apellidos para buscar sus registros como en el caso de Annabelle. Y lo más lógico es que si los casos hubieran sido reales, hubieran sido documentados en la prensa, hubiera habido noticias, hubiera habido registros y entrevistas a las personas para conocer sus propias experiencias. Pero no existe forma de saber quiénes eran en realidad los personajes. Ellos crearon la Sociedad de la Investigación Psíquica de Nueva Orleans y promulgaban: nuestra misión es sacar de la Edad Media el área de los fenómenos psíquicos y colocarlos en la corriente principal del pensamiento riguroso científico y la investigación. Esta sociedad solamente había sido pensada para dar credibilidad a sus hipótesis, pues en realidad hacían uso de algo que se llama sesgo de confirmación. Este sesgo es una tendencia que busca favorecer e interpretar información para confirmar sí o sí creencias o hipótesis, y comúnmente es muy utilizado en aspectos de creencias religiosas, de fenómenos paranormales, de publicidad, de política, entre muchas otras cosas. Además, ellos decían que investigaban los casos y se quedaban con los derechos de las historias. Así lo podían vender, pero fue algo que no pudieron hacer en el caso de Amityville porque ya les habían ganado la historia otras personas que habían visto el negocio. Además, como ya les mencioné, sacaron varias fotos de fantasmas, que con el tiempo se ha descubierto que fueron planeadas por ellos, utilizando la ayuda de otras personas que actuaban como el fantasma protagonista. Y en otros casos, las fotografías realmente son errores de iluminación. En 1996, una sociedad de escépticos de unos señores llamados Steve Novella y Perry DeAngelis entrevistaron a los Warren para hablar sobre la investigación de los fenómenos paranormales. Y el resultado fue que al realizarles preguntas de qué era lo más relevante que debía tenerse en cuenta al momento de investigar, ellos no tenían ni idea. Sin embargo, afirmaron que eran personas agradables, pero que no tenían ni idea de lo que les estaban hablando. Después los escépticos los invitaron a acompañarlos en una investigación, a lo cual respondieron que sí, pero luego sacaron una gran cantidad de excusas para no asistir. ¿Recuerdan la pregunta del inicio? Suscríbanse y comenten ustedes qué prefieren. ¿Una mentira que los haga felices o una verdad que lo arruine todo, pero que les da la satisfacción de que al menos saben la verdad? A mí me gusta saber verdades y también me gusta asustarme viendo películas de terror. Y precisamente algunas de los Warren y de James Wan a mí me han gustado muchísimo, independientemente de si la historia es real o ficticia. Espero que les haya gustado muchísimo el tema y tal vez en el futuro preparemos un especial de las mejores historias de terror de los Warren, porque aunque literalmente son increíbles, generan un poco de terror psicológico y a mí me gusta la ciencia ficción. Comenten si prefieren la mentira o la verdad y también algunos temas que quieran ver. Gracias por todo su apoyo, por suscribirse, por compartir el video con los amantes de los enigmas y por comentar su respuesta a mi pregunta. Como siempre, recuerden que nos vemos en la próxima. ¡Chao!